The Ants acaba de añadir un nuevo insecto a la categoría de transportadoras. Este insecto era el más esperado por aquellos jugadores que llevan estrategia de transportadoras, y esto es un gran indicador de que el escorpión rojo, o como antes lo conocíamos, escorpión látigo, estará a mitad de precio. Hoy veremos sus diferencias, ya que cada vez que sale una nueva generación de insectos supera la anterior, y sobre todo qué tan fuerte puede estar tanto en PvP como PvE. Listo, gentita bella. Para empezar con este versus, ya saben lo común del canal, es bien importante diferenciar de que los precios varían dependiendo a la moneda de tu país, los impuestos y entre otras cositas. Puedes ir a ver los videos que hemos hecho tanto en transmisiones o el video recientemente que subí, como tú te puedes sacar en este evento, ya que los insectos transportadores, los nuevos, siempre salen en el evento de abetos. Así que si quieres aprovecharlo, no es tan caro como nosotros antes creíamos que los insectos en estos eventos eran muy caros, pero gracias a la información de toda la comunidad y todos se unen para un propósito y ver qué paquetes salen más rentables, pues te lo puedes sacar mucho más barato. Por ahora el juego no te da la posibilidad de obtener este tipo de insectos exclusivos de forma free to play. El nuevo insecto trae unas grandes bonificaciones realmente. Les voy a dejar una pequeña tablita, ahí la van a poder ver las diferencias entre los dos insectos. Realmente el nuevo insecto trae más daño de habilidad y una nueva configuración en su rama de talentos, que es una rama de talentos especial, ¿ok? Muchos sabrán a qué me refiero. Por ejemplo, cuando salió por primera vez Godzilla, fue el primer insecto con una configuración diferente en los talentos, ¿ok? Trajo una rama de talentos especial en la cual es especial de este insecto. Bueno, el juego según Godzilla es un insecto, pero a la final es un monstruo, ¿ok? La habilidad es monstruo, es una nueva configuración. A diferencia de, por ejemplo, cuando fue o siempre salían los insectos, la flor diablo, podamos dar un ejemplo, la configuración básica de cualquier insecto, tanto free to play o pay to win, ok, no tiene una configuración especial. Vamos a ver de que una vez salió Godzilla empezaron a añadir nuevas bonificaciones o configuraciones en los talentos. Lo especial, gente, es que el escorpión rojo fue uno de los insectos que realmente impresionó mucho a los transportadores, ya que era muy grande en el mapa, se movía y era demasiado grande y te daba bastante, podríamos decir, al momento de las batallas, pues como se veía muy grande, te daba admiración por aquellos jugadores que tenían este insecto. Antes se llamaba escorpión látigo, ahora le cambiaron el nombre, es escorpión rojo. Igualmente el escorpión rojo no tiene una configuración propia o una modificación en sus talentos, es igual que por ejemplo el avispón. Entonces, a partir de las nuevas generaciones que les digo, han ido añadiendo sus nuevas modificaciones, ¿ok? Dentro de las diferencias, este escorpión, gente, en su totalidad, si ustedes quieren sacárselo a mitad de precio, es muy bueno, yo sí les recomiendo. Tiene bastante daño de habilidad, tiene un efecto que es envenenamiento. Muchos saben que en hormigas transportadoras, el efecto de envenenamiento funciona y bonifica a ciertas hormigas. Estamos hablando de enterradora y cristal dorado, que se bufean entre sí por el envenenamiento y que gracias a este insecto pueden aumentar más tanto el daño como el silencio que causa enterradora. Así que en este caso es un buen insecto para poderlo poner como tu principal si es que te lo quieres sacar a mitad de precio, o si aquellos que ya lo tienen y se sacaron el nuevo insecto, el escorpión fluorescente, pues lo pueden poner de ayudante y seguiría dando las bonificaciones, solo que las probabilidades aquí entran en juego. La probabilidad de que se pueda activar la habilidad de envenenamiento es de un 30%, y si lo pones de ayudante se reduce un 10% más, significa que vas a tener un 20% que active esta habilidad cuando lo pongas de ayudante, ¿ok? De ahí las demás bonificaciones son las mismas, no hay nada de diferencia. Ya en la tablita acabaron de ver las diferencias entre los dos insectos. Lo especial es que el nuevo insecto, como cada vez que salen las nuevas generaciones, salen nuevas configuraciones y en temas hace que pues tú te lo puedas sacar. Lo comenta en este insecto, gente, es la probabilidad, ¿ok? Estamos viendo de que las nuevas generaciones, tanto la mantis boxeadora, tiene igualmente el 50% de que se active su habilidad. Este escorpión, el fluorescente, también tiene el mismo porcentaje. Tiene un 50% de poder activar esta habilidad. Y sobre todo, gente, lo veo muy roto, ya que
el tema de esta habilidad hace que tú puedas tener efecto de evasión, ¿ok? Hace que, por ejemplo, dos líneas tuyas de tu equipo tengan un 20% de evasión, ¿ok? Entonces, cada vez que se activa esta habilidad, vas a tener un 150% más de daño, y ese daño va a ser directamente a la línea tercera o última línea del enemigo, ¿ok? Este efecto se puede superponer, significa que entre más veces se active durante las 8 rondas, pues mucho más daño vas a hacer. Es diferente a como podemos ver del escorpión rojo, ¿ok? El escorpión rojo, dentro de su habilidad, esto hace que tengas una bonificación de un 150% más de daño cuando esté en efecto venenoso, pero esto dura una ronda, ¿ok? Significa que si tuvieras suerte y en las 8 rondas se activa, puedes activar 8 veces la habilidad, porque solo entra en juego una vez por ronda. En cambio, el nuevo insecto cambia esa condición. En el nuevo insecto ya no va a entrar en juego las rondas. Aquí te dice que el daño se va a incrementar dependiendo a cuántas veces se active esta habilidad. Entonces puede activarse varias veces. Esto ya lo iremos viendo, porque en el PvP, para evadir un ataque es muy importante. Tengan en cuenta que las transportadoras son débiles cuando se enfrenten a arqueras, porque tienen esa bonificación de forma natural. Entonces, si tú tuvieras esta evasión, puede que cuando te vayan a atacar las arqueras, tú mises o no te haga o no cuente en efecto 1, 2 o 3 ataques durante las 8 rondas de la batalla. Y eso hace que tú logres aguantar más tiempo en las rondas y sobre todo pues logres ganar una batalla frente a tu counter directo, ¿no? Muy bien, a partir de aquí, gentita bella, hay que tomar en cuenta que tiene un 10% más de daño y de habilidad, y le bajan un 5% en defensa de habilidad a comparación del escorpión rojo, ¿ok? El escorpión rojo tiene un 60% y 70% de daño de habilidad. Por eso les digo que este insecto va a hacer un poquito más de daño. Aquellos que se lo saquen y lo maxen van a hacer un poquito más de daño. Aquellos jugadores, muchos me han pasado de sus líderes, jugadores muy pay to win que tienen este insecto y han roto sus récords en Pangolin, por ejemplo. Es un caso de aquellos que hayan querido maxear esto de aquí, ¿ok? Vamos al tema de la rama de talentos. Este insecto tiene una rama de talentos o configuración especial, es modificada. La rama de talentos se llama táctico. Dice que este insecto es bueno usando tácticas para luchar. Que las configuraciones que están haciendo en el tema de la habilidad es solo irse directamente a la habilidad principal, ¿ok? Significa que tú no tienes, por ejemplo, que irte así y así para completar esta habilidad. Tú puedes irte directamente, o sea, ir recto y desbloquear de una vez la habilidad. No necesitas tener todo esto, ¿ok? No necesitas darte completado los puntos para completar esta de aquí. No, con tal de que te vayas recto ya desbloqueas una habilidad. Eso lo vimos en el directo cuando nos pasaron información, y un jugador muy pay to win más bien optó por mejorar la gran mayoría de la rama roja. ¿Por qué muchos jugadores prefieren mejorar la rama roja? En PvP estamos hablando, ya que la rama roja te proporciona más vida que otras ramas. Estamos hablando de que aquí encuentras 3 puntos de vida. Esto aplica para el escorpión emperador, escorpión normal free to play, el escorpión látigo y en este caso el escorpión fluorescente. Todos los escorpiones que hay en el juego y que son para bufear transportadoras, esta rama es la mejor para PvP. También te ofrece mucha velocidad de combate si te vas hasta por acá. El primer punto también vas a recibir velocidad de combate, pero como les digo, los pay to win optaron por mejorar y llegar hasta aquí. ¿Qué trae de especial esto de aquí? Me impresiona mucho, ya que hace que tú aumentes considerablemente tu daño de habilidad. Va a haber 2 bonificaciones para el equipo, ¿ok? Vas a tener un incremento de daño de habilidad en 2 equipos aleatorios de tu formación, y cuando haya una ronda de preparación o durante la ronda de preparación vas a tener un incremento adicional de daño de habilidad. Por eso les digo que ya lo veremos para aquellos jugadores que vayan a atacar a la marmota. En Pangolin ya se notó que algunos rompieron sus récords, y en este caso la marmota ya lo iremos viendo, porque realmente pues tener insectos especializados son mucho mejores por las velocidades de combate que ofrece, ¿ok? Entonces las habilidades, cada vez que se añade un nuevo insecto se traen nuevas bonificaciones. Frente al escorpión rojo y el nuevo escorpión, ya saben, cada generación sale un nuevo escorpión mucho más fuerte que el anterior. Aquellos que se puedan costear un insecto de estos, pues me pueden mandar capturas
o únanse al grupo de Discord del canal para mandar más información y así pues darle recomendaciones o configuraciones, o ustedes mismos dar recomendaciones de qué configuraciones estarían mucho mejor para este insecto. Muchas gracias mi hermosa gente por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver las diferencias entre los dos insectos. Realmente me gustó mucho la apariencia del nuevo insecto, hasta cuando va por el mapa es bonita. Sobre todo pues ahora ya sabemos que en el evento de abetos ya no es caro sacarse los insectos. Si eres nuevo al canal no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.